Si sanas a mi hijo, te doy mis 9 hoteles. El árabe millonario se rió, pero era Jesús disfrazado. El dinero puede comprar imperios, pero no puede comprar milagros. Rashid al-Mahmud estaba a punto de aprender esta verdad de la manera más devastadora posible. En la suite presidencial del Hospital Universitario de Ginebra, el hombre más rico de Medio Oriente miraba el cuerpo inmóvil de su único hijo. Amir tenía 8 años y llevaba 6 meses en coma. Los monitores parpadeaban con ritmos mecánicos, el único sonido que rompía el silencio mortal de aquella habitación que costaba 15.000 euros por noche. Rashid al-Mahmud no era un hombre acostumbrado a perder. A sus 52 años había construido un imperio de 9 hoteles de lujo que se extendían desde Dubái hasta París, pasando por Londres, Roma y Barcelona. Cada propiedad era una joya arquitectónica valorada en cifras que hacían temblar a los banqueros suizos. Sus huéspedes eran jeques, magnates tecnológicos, estrellas de Hollywood y familias reales europeas. El nombre al-Mahmud era sinónimo de lujo absoluto, pero toda su fortuna era impotente contra el silencio de su hijo. Señor al-Mahmud, entró el doctor Bertrand, el mejor neurocirujano de Europa con rostro derrotado. Los últimos escáneres son devastadores. La actividad cerebral continúa disminuyendo. En mi opinión profesional, después de 42 años de práctica, le aconsejo que considere... ¡Fuera!, rugió Rashid, lanzando un jarrón de cristal de Baccarat que se estrelló contra la pared. Es el 6º mejor neurocirujano del mundo que me dice lo mismo. Todos son inútiles. El doctor Bertrand se retiró en silencio. Sabía que el magnate había gastado más de 15 millones de euros en 6 meses trayendo especialistas de Boston, Tokio, Berlín y Tel Aviv. Ninguno había podido despertar a Amir. Rashid se dejó caer en el sofá de cuero italiano, enterrando el rostro entre las manos. Sus dedos tocaron la barba perfectamente recortada que ahora lucía canas prematuras nacidas del sufrimiento. Recordó el accidente. Amir jugando en el balcón del penthouse de su hotel en Barcelona, el barandal que se dio, la caída de 4 pisos, el cráneo estrellándose contra el mármol travertino del vestíbulo. Desde entonces, Rashid había consultado no solo a médicos, sino también a curanderos marroquíes, místicos sufíes, rabinos cabalistas y hasta un monje tibetano que cobró 50.000 euros por rezar mantras durante 3 días. Nada, absolutamente nada funcionaba. «Alá, si existes», susurró Rashid en árabe mirando al techo. «Si alguna vez has escuchado a alguien, escúchame ahora. Daría todo lo que poseo, pero devuélveme a mi hijo». Un golpe suave en la puerta interrumpió su oración desesperada. «Señor al-Mahmud», dijo la enfermera Louise, una mujer suiza de mediana edad. Hay alguien que insiste en verlo. Dice que puede ayudar a su hijo». Rashid levantó la vista con ojos inyectados en sangre. «Otro charlatán. ¿Cuánto quiere este? ¿100.000? ¿1 millón? No ha mencionado dinero, señor. De hecho, parece humilde, muy humilde». La curiosidad venció al agotamiento. Rashid asintió. La puerta se abrió y entró un hombre que pareció traer consigo un silencio diferente, más profundo que el del hospital. Vestía ropa simple, una túnica blanca gastada por el uso, pantalones de lino y sandalias tan desgastadas que dejaban ver los dedos polvorientos. Su rostro era sereno, de edad indefinida, con ojos que parecían contener siglos de compasión. Rashid lo miró de arriba a abajo y algo oscuro se agitó en su pecho, una mezcla de desesperación y desprecio. «¿Tú?», dijo con voz cargada de amargura. «¿Tú vienes a curar a mi hijo?». El hombre no respondió. Simplemente sostuvo la mirada de Rashid con una calma que resultaba casi insoportable. «Los mejores neurocirujanos del mundo han fracasado», continuó Rashid, su voz escalando hacia la histeria. «He gastado 15 millones de euros. 15 millones. ¿Y vienes tú? Un médico descalzo, vestido como mendigo,
No soy médico, dijo el extraño con voz suave pero firme, y no he venido por tu dinero. Rashid soltó una carcajada cruel que resonó en la habitación estéril. Perfecto, otro loco. ¿Qué eres entonces? ¿Un profeta? ¿Un santo? ¿Un ángel caído del cielo para salvar al pobre Rashid al-Mahmud? El hombre permaneció inmóvil, y en su silencio había algo que hacía que el aire mismo se sintiera más pesado. Rashid se puso de pie, tambaleándose ligeramente. El agotamiento de 6 meses sin dormir más de 3 horas por noche cobraba su precio. Se acercó al extraño hasta quedar frente a frente, su aliento agrio por el whisky que había bebido esa tarde. «¿Sabes qué?», dijo con una sonrisa torcida, cruel. «Hagamos un trato. Si logras sanar a mi hijo, te doy mis 9 hoteles. Todos. El Gran Al-Mahmud de Dubái, valuado en 300 millones de euros. El Palazzo Al-Mahmud en Roma, 250 millones. El Royal Al-Mahmud en Londres, 400 millones. Te doy un imperio entero». Hizo una pausa y su sonrisa se volvió más amarga. «Pero sé que es imposible. 12 médicos, los mejores del mundo, han declarado que mi hijo tiene muerte cerebral. Los escáneres lo confirman. No hay actividad, no hay esperanza. Así que adelante, santo hombre, muéstrame tu milagro. O admite que eres otro farsante y sal de mi vista». El extraño no mostró emoción ante el desafío. Simplemente preguntó: «¿Puedo ver al niño?». Rashid extendió el brazo hacia la habitación contigua con un gesto teatral y sarcástico. «Por supuesto. Pasa, haz tu magia. Y cuando fracases como todos los demás, quiero que salgas de aquí y nunca vuelvas». El hombre caminó hacia la puerta que conectaba con la habitación donde yacía Amir. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sin voltear, habló con una voz que de repente llenó todo el espacio. «El primer hotel que compraste, Rashid al-Mahmud, fue el Al-Nur en Amán. Lo adquiriste hace 27 años por 2.300.000 dinares jordanos». Rashid sintió que su estómago se contraía. «¿Cómo? El dinero», continuó el extraño, «no era tuyo. Lo robaste del fondo de pensiones de 40 empleados ancianos de la empresa de construcción de tu padre. Hombres que habían trabajado toda su vida, confiando en que su vejez estaría protegida». El rostro de Rashid palideció hasta quedar del color de la ceniza. «Imposible. Nadie sabe eso. Nadie». El hombre finalmente se volvió, y sus ojos ya no parecían simplemente compasivos, ahora ardían con algo más profundo: justicia. 3 de esos hombres murieron en pobreza absoluta. Khalil al-Rashid, de 74 años, falleció de hambre en las calles de Amán. Youssef al-Khoury, de 68 años, murió sin poder pagar su medicina para el corazón. Mahmoud Halabi, de 71 años, se suicidó cuando perdió su casa. Rashid retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Quién diablos eres? Alguien que conoce cada secreto que has enterrado bajo mármol italiano y oro de 24 quilates, respondió el extraño. Alguien que ve no solo lo que construiste, sino sobre qué lo construiste. Las piernas de Rashid temblaron. Se aferró al respaldo del sofá para no caer. «Voy a entrar ahora», dijo el hombre. «Voy a tocar a tu hijo, y entonces entenderás que hay cosas que todo el dinero del mundo no puede comprar, pero que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover». Y con eso cruzó la puerta hacia la habitación de Amir, dejando a Rashid paralizado, con el rostro bañado en un sudor frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Amigos, si esta historia ha tocado tu corazón, si tú también has vivido momentos de desesperación donde el dinero no alcanza para sanar lo que realmente duele, déjame tu petición de oración en los comentarios. Recuerda que nuestra meta es llegar a 50,000 suscriptores antes de esta Navidad, y con tu ayuda lo lograremos. Dale like a este video, cuéntame de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Dios ve cada lágrima que derramas. No estás solo.
Rashid permaneció inmóvil durante varios segundos después de que el extraño desapareciera tras la puerta. Su mente giraba en espiral, intentando comprender cómo ese hombre conocía detalles que ni siquiera su difunta esposa Laila había sabido. El robo del fondo de pensiones había sido su primer gran pecado, el cimiento podrido sobre el cual había construido su imperio brillante. Tenía 25 años entonces, trabajando en la empresa de construcción de su padre en Amán. El viejo Mahmoud al-Rashid era un hombre honesto pero torpe para los negocios. La compañía se tambaleaba al borde de la bancarrota. Rashid recordó la noche exacta, 27 de abril de 1998. Sentado en la oficina vacía, mirando los libros de contabilidad, había visto el fondo de pensiones como una montaña de oro sin vigilancia. 2.300.000 dinares jordanos, acumulados durante décadas por 40 hombres fieles que confiaban en su futuro. Solo es un préstamo, se había dicho a sí mismo. Lo devolveré cuando el hotel empiece a generar ganancias. Pero nunca lo devolvió. El Al-Nur Hotel se convirtió en un éxito rotundo. Las ganancias fueron obscenas y con cada año que pasaba, devolver el dinero se volvía más complicado, más arriesgado. ¿Cómo explicaría la contabilidad? ¿Cómo admitiría el crimen sin ir a prisión? Así que enterró el secreto. Reformó el hotel con mármol italiano y oro. Compró el segundo hotel, luego el tercero. Cada éxito era otro clavo en el ataúd de su conciencia. Cuando los empleados ancianos comenzaron a preguntar por sus pensiones, Rashid ya había trasladado la empresa a Dubái. «Problemas contables», les dijo su padre, «pronto se resolverá». Pero nunca se resolvió. El viejo Mahmoud murió sin saber que su propio hijo había destruido la vida de 40 familias. Y ahora, este extraño vestido de blanco conocía cada detalle. Rashid se arrastró hacia la ventana, mirando las luces de Ginebra parpadeando en la noche. 27 años de culpa sepultada bajo capas de lujo y arrogancia ahora lo ahogaban. Desde la habitación contigua, escuchó una voz. El extraño estaba hablando, pero en un idioma que Rashid no reconocía. No era árabe, ni hebreo, ni ninguna lengua moderna. Sonaba antiguo, como si las sílabas mismas tuvieran peso y autoridad. Empujó la puerta silenciosamente y vio una escena que le cortó la respiración. El hombre estaba de pie junto a la cama de Amir, con ambas manos extendidas sobre la frente del niño. Sus ojos estaban cerrados y de su boca fluían palabras que parecían hacer vibrar el aire mismo. Los monitores cardíacos continuaban su ritmo mecánico. El ventilador respiraba por Amir. Nada había cambiado, excepto la atmósfera. Rashid sintió como si hubiera entrado a un espacio sagrado, un lugar donde las leyes normales se suspendían. El cinismo que había blindado su corazón durante décadas se agrietaba bajo la presión de algo más grande que él. ¿Qué estás haciendo?, susurró. El extraño no abrió los ojos, pero respondió: «Estoy hablando con mi padre. Estoy pidiendo que este niño regrese, no porque su padre lo merezca, sino porque la misericordia es más grande que la justicia». «¿Tu padre? ¿Dónde está tu padre?». Por primera vez, el hombre sonrió. Era una sonrisa triste, llena de un conocimiento que Rashid no podía comprender. «Mi padre está en todas partes. Rashid al-Mahmoud. Está en esta habitación. Está en los hoteles que construiste sobre sufrimiento ajeno. Está en las calles de Amán, donde Khalil murió de hambre. Está en cada lugar donde el dolor humano clama por redención». Rashid sintió que sus rodillas cedían. Se aferró al marco de la puerta. «No entiendo nada de esto». «¿Quién eres? ¿Cómo sabes sobre Khalil, sobre Yusef, sobre Mahmoud? Esos nombres los había olvidado. Los enterré hace 27 años». El extraño finalmente abrió los ojos y miró directamente a Rashid. «Tú los enterraste, pero mi padre los recogió. Él contó cada lágrima de sus viudas. Él escuchó cada oración de sus hijos hambrientos.
Él estuvo presente cuando Mahmud escribió su nota de suicidio con manos temblorosas, preguntándose cómo el hijo de su empleador, un muchacho que él había cargado en brazos cuando era bebé, podía haberlo traicionado tan completamente. Cada palabra era un martillo golpeando el pecho de Rashid. ¡Basta!, gritó cubriéndose los oídos. «No quiero escuchar más». «Pero debes escuchar», dijo el extraño con voz firme, «porque has vivido 27 años en la mentira. Has construido un imperio que el mundo admira, pero que está cimentado en la destrucción de vidas. Has dormido en sábanas de seda egipcia de 1800 hilos mientras las viudas de esos hombres dormían en cartones en callejones. Yo no sabía», lloró Rashid, «no sabía que morirían». «¿No sabías?». La voz del extraño ahora contenía algo de indignación divina. «¿O no quisiste saber? Cuando comenzaron las cartas pidiendo ayuda, las leíste. ¿O las tiraste a la basura sin abrir?». Rashid se deslizó hasta el suelo, su traje de 15.000 euros arrugándose contra el piso del hospital. «Las tiré», admitió con voz quebrada. «Dios mío, las tiré todas». Había decenas de cartas, de esposas, de hijos, de los propios ancianos, suplicando, rogando, y yo las quemaba. Las quemaba en la chimenea de mi oficina, mientras bebía whisky de 1.000 euros la botella. El silencio que siguió fue devastador. «¿Y ahora?», preguntó el extraño suavemente. «Ahora que tu hijo yace en coma, ahora que has gastado 15 millones de euros y cada médico ha declarado la situación imposible, ¿ahora entiendes cómo se sintieron esas familias? La impotencia, la desesperación de ver a alguien que amas sufrir mientras tú no puedes hacer nada». Rashid levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas que no había derramado en décadas. «Sí», susurró, «sí, lo entiendo. Dios mío, sí lo entiendo». Tu hijo sufre, Rashid al-Mahmud, no como castigo, sino como lección. El universo tiene formas de enseñarnos empatía cuando nuestros corazones se endurecen demasiado. Pero Amir es inocente, sollozó Rashid. Él no tiene culpa de mis pecados. Es solo un niño, como eran inocentes los nietos de Khalil que pasaron hambre, como eran inocentes las hijas de Yusef que tuvieron que prostituirse para sobrevivir después de que su padre muriera, como era inocente el hijo de Mahmud, que encontró el cuerpo colgando de una viga. Cada palabra era una lanza atravesando el alma de Rashid. ¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz rota. «¿Confesión? ¿Arrepentimiento? ¿Que me entregue a la policía? Lo haré lo que sea. Solo salva a mi hijo, por favor». El extraño caminó hacia él y se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. «No quiero tu confesión por miedo, Rashid. Quiero tu transformación por amor. La justicia demanda que pagues. La misericordia ofrece que cambies. ¿Entiendes la diferencia?». «No», admitió Rashid. «No entiendo nada ya. Mi mundo, todo lo que creía saber, se está derrumbando». «Bien», dijo el extraño con sorprendente ternura. «Solo cuando todo se derrumba podemos empezar a construir sobre cimientos verdaderos». Se puso de pie y regresó a la cama de Amir. Colocó nuevamente sus manos sobre la frente del niño y cerró los ojos. «Voy a orar ahora, no en el idioma de los hombres, sino en el idioma del cielo. Y tú, Rashid al-Mahmud, vas a presenciar algo que tu dinero nunca podría comprar, un acto de gracia absoluta, inmerecida e incomprensible». Y comenzó a orar de nuevo en aquel idioma antiguo, que sonaba como si las estrellas mismas hablaran. Rashid se quedó en el suelo, temblando, mientras las palabras llenaban la habitación como agua llenando un recipiente vacío. Sintió algo quebrarse dentro de él, no su espíritu, sino las armaduras que había construido alrededor de su corazón durante 27 años de mentiras. Por primera vez desde que Amir cayó de aquel balcón, Rashid al-Mahmud oró con sinceridad absoluta. «Dios, si existes, si realmente estás escuchando, no te pido que salves a mi hijo porque yo lo merezca. No merezco nada excepto tu juicio.
Pero si existe la misericordia, si hay esperanza para un hombre que ha destruido tantas vidas, muéstramela ahora, no para mi salvación, sino para la de Amir. Él es inocente, por favor, por favor. Y mientras oraba, no notó que los dedos de su hijo, inmóviles durante 6 meses, comenzaban, muy lentamente, casi imperceptiblemente, a moverse. Dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez has cargado con un secreto tan pesado que te impedía dormir? ¿Has sentido que tus errores del pasado persiguen tu presente? Cuéntame, porque todos necesitamos liberarnos de esas cadenas. Tu historia puede ayudar a alguien más. ¿Qué opinas de lo que Rashid hizo? Merece una segunda oportunidad. 3 minutos pasaron en un silencio que parecía eterno. El extraño continuaba orando en aquel idioma antiguo, sus manos extendidas sobre la frente de Amir. Los monitores seguían su ritmo mecánico. El ventilador bombeaba aire a los pulmones sin vida del niño. Rashid, todavía en el suelo, comenzó a sentir que la esperanza, esa cosa frágil que había mantenido viva durante 6 meses, finalmente se desvanecía. Los médicos tenían razón, era imposible. Este hombre, por más que conociera secretos ocultos, no podía realizar milagros. Una risa amarga comenzó a formarse en su garganta. Sabía que era imposible, murmuró, su voz cargada de derrota. Sabía que... Y entonces lo vio. Un dedo. El dedo meñique de la mano derecha de Amir se movió. Rashid parpadeó, convencido de que era una alucinación nacida de la desesperación. Pero no, el dedo se movió de nuevo, luego otro, luego el pulgar. No, no puede ser. El extraño continuaba orando, sus palabras ahora más intensas, como si estuviera tirando de algo, o de alguien, desde un lugar muy lejano, hacia este mundo. Los párpados de Amir temblaron. Rashid se arrastró hacia la cama, incapaz de creer lo que sus ojos veían. El monitor cardíaco comenzó a cambiar su ritmo. Los números en la pantalla empezaron a subir. 52 latidos por minuto. 55. 60. «¿Amir?», susurró Rashid con voz quebrada. «Hijo». Los párpados del niño se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo y tranquilo. Sus ojos, esos ojos color miel que Rashid no había visto vivos en 6 meses, parpadearon bajo la luz fluorescente del hospital. «Baba», susurró Amir con voz ronca por el desuso. La palabra golpeó a Rashid como un relámpago. Se lanzó sobre la cama, abrazando a su hijo con un sollozo que nació desde lo más profundo de su alma. «Amir, Amir, hijo mío, estás despierto, estás vivo». «Baba, me aprietas», dijo Amir con una sonrisa débil. «Tengo sed». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. El doctor Bertrand entró corriendo, alertado por los cambios en los monitores que sonaban en la estación de enfermeras. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. Luego vio a Amir con los ojos abiertos y se quedó completamente paralizado. «Imposible. Esto es médicamente imposible». Detrás de él entraron 4 enfermeras y otros 3 médicos que habían estado monitoreando al niño. Todos se detuvieron en seco, mirando la escena con expresiones de shock absoluto. «¡Llamen al equipo de neurología!», gritó Bertrand. «¡Quiero un escáner cerebral completo ahora!». Durante los siguientes 45 minutos, Amir fue sometido a una batería de pruebas. Rashid no se separó de su lado ni un segundo, sosteniendo la pequeña mano de su hijo como si fuera el tesoro más valioso del universo. El extraño permaneció en la esquina de la habitación, observando en silencio con una expresión serena. Cuando finalmente trajeron los resultados del escáner cerebral, el doctor Bertrand los leyó 3 veces antes de hablar. Su rostro había perdido todo el color. «Esto es imposible», repitió. Los escáneres de hace 4 horas mostraban muerte cerebral casi completa, actividad mínima en el tallo cerebral, nada en la corteza cerebral, pero estos nuevos escáneres, tragó saliva, muestran actividad cerebral 100% normal, como si nunca hubiera habido daño. «¿Qué significa eso?», preguntó Rashid, aunque su corazón ya conocía la respuesta.
Significa que en 42 años de práctica médica nunca he visto algo así. El tejido cerebral no se regenera de esta manera. Miró al extraño en la esquina. Es imposible, imposible para los hombres, dijo el extraño con voz suave, pero no para Dios. Los médicos se miraron entre sí, incómodos ante la declaración religiosa, pero ninguno pudo negar lo que los datos mostraban. Durante las siguientes 2 horas, 11 médicos más examinaron a Amir. Todos llegaron a la misma conclusión: recuperación completa, inexplicable, médicamente imposible. A las 11 de la noche, finalmente, dejaron a Rashid a solas con su hijo en la habitación. El extraño todavía permanecía allí, silencioso como una estatua. «Baba», dijo Amir, su voz más fuerte ahora después de haber bebido agua y comido un poco de caldo. «¿Puedo contarte algo?» «Cualquier cosa, hijo, cualquier cosa». Cuando estaba dormido, no estaba solo. Rashid sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?» Amir miró hacia el extraño en la esquina. «Él estuvo conmigo, todo el tiempo, en la oscuridad». «¿Él?» Rashid siguió la mirada de su hijo. «¿Te refieres a...?» «Había mucha oscuridad, Baba», continuó Amir, «y yo tenía miedo. Pero luego él llegó, me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que estaba esperando». «¿Esperando qué?» «Esperando a que tú aprendieras algo importante. Dijo que cuando lo aprendieras, yo podría volver». Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de Rashid. «¿Qué más te dijo?» «Me mostró cosas, Baba. Me mostró hombres viejos llorando. Me mostró familias con hambre. Me mostró a ti, cuando eras joven, quemando cartas en una chimenea». Rashid se volvió bruscamente hacia el extraño. «¿Qué le has hecho? ¿Qué le has mostrado a mi hijo?» El extraño se acercó lentamente a la cama. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en su rostro. «No le he mostrado nada que no fuera verdad, Rashid al-Mahmud. A veces, los niños ven con más claridad que los adultos. Ven sin las capas de justificación y negación que los mayores construyen». «Baba», dijo Amir tocando el brazo de su padre, «él me dijo que tú no eres malo. Dijo que solo estabas perdido y que ahora que me has recuperado, vas a ayudar a encontrar a otras personas que están perdidas». «¿Eso dijo?», preguntó Rashid con voz temblorosa. «Sí, y me dijo algo más». «¿Qué?». Amir miró directamente al extraño. «Me dijo su nombre, pero también me dijo que tú ya lo conocías, solo que lo habías olvidado». El extraño extendió lentamente sus manos, palmas hacia arriba, y allí, bajo la luz suave de la habitación del hospital, Rashid vio algo que hizo que su sangre se congelara. Marcas, cicatrices antiguas en el centro de ambas palmas, como si clavos, quizás, hubieran atravesado allí hace mucho tiempo. «No», susurró Rashid retrocediendo. «No puede ser. Soy quien tu difunta esposa Laila oró que conocieras», dijo el extraño con voz llena de autoridad y ternura. «Ella murió hace 4 años de cáncer, rogándome que salvara tu alma antes de que fuera demasiado tarde. No dejes que mi esposo se pierda en su orgullo», me suplicó en su lecho de muerte. «Hazlo ver, aunque sea a través del dolor». Rashid sintió que el mundo giraba. Laila, su amada Laila, que había muerto sosteniendo un rosario, rogando por su salvación hasta su último aliento. «Soy quien sana no solo cuerpos, sino almas», continuó el extraño. «Y tu alma, Rashid, estaba más enferma que el cuerpo de tu hijo. Construiste torres de mármol, pero tu corazón era un desierto árido. Acumulaste millones, pero eras el hombre más pobre del mundo. Eres...» Rashid no podía pronunciar el nombre. El extraño sonrió con infinita compasión. «Soy quien caminó sobre el agua, quien sanó a los leprosos, quien perdonó a la adúltera, quien murió por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Soy quien nunca deja de buscar a la oveja perdida, sin importar cuán lejos se haya desviado». Rashid cayó de rodillas, temblando violentamente. «Jesús», susurró. «Señor, yo no soy digno. He destruido vidas, he robado,
He mentido, lo sé todo, interrumpió Jesús. Conozco cada pecado, cada mentira, cada acto de crueldad, y aún así estoy aquí, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, porque vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú, Rashid al-Mahmud, has estado perdido durante 27 años. ¿Por qué?, sollozó Rashid. ¿Por qué salvarme? ¿Por qué salvar a mi hijo? No lo merezco. No merezco nada excepto condenación. Nadie merece la gracia, respondió Jesús. Por eso se llama gracia. Es un regalo, no un salario. Y tu difunta esposa pagó con sus oraciones lo que tú no pudiste pagar con tu dinero. Extendió una mano hacia Rashid. Levántate. Ya no eres el hombre que eras hace 6 horas. El fuego del sufrimiento te ha purificado. Ahora viene la parte más difícil, vivir transformado. Rashid tomó la mano marcada sintiendo un calor que parecía fluir desde esas cicatrices antiguas hasta su propio corazón helado. Cuando se puso de pie, era un hombre diferente al que había sido. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Dime qué hacer y lo haré. Ya hiciste una promesa, dijo Jesús. Si sanas a mi hijo, te doy mis 9 hoteles. ¿La recuerdas? La recuerdo, susurró Rashid. Pero no lo dije en serio. Fue un desafío cruel, nacido de desesperación y cinismo. Lo sé, pero yo te tomo en serio, incluso cuando tú no te tomas en serio a ti mismo. Entonces, ¿quieres los hoteles? Jesús negó con la cabeza. No los quiero para mí. Los quiero para lo que deberían haber sido desde el principio, herramientas para bendecir, no para acumular, refugios para los cansados, no templos de vanidad. No entiendo. Entenderás. Pero primero, hay 40 familias que esperan justicia, esperan que el ladrón finalmente pague lo que debe. Rashid cerró los ojos, sabiendo exactamente lo que debía hacer. Las encontraré, a todas, y pagaré cada centavo robado, con intereses, con todo lo que sea necesario. Bien, dijo Jesús, ese es el primer paso en tu nueva vida. El camino de regreso siempre comienza con restitución, y mientras Amir observaba desde la cama con ojos llenos de asombro, su padre abrazó al hombre que era Dios encarnado, llorando lágrimas de arrepentimiento y gratitud. Te pregunto algo que probablemente te incomoda. ¿Hay algo en tu vida que necesitas restituir? ¿Alguien a quien pedirle perdón? ¿Un daño que reparar? Porque el milagro no es solo la sanación del cuerpo, es la transformación del alma. Deja tu comentario. ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad, sin importar lo que hayamos hecho? Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de revelaciones y transformaciones. Los médicos mantuvieron a Amir bajo observación, incapaces de explicar su recuperación completa. Las noticias del milagro del hospital de Ginebra comenzaron a filtrarse a la prensa, aunque Rashid había sobornado a todo el personal para mantener la historia contenida el mayor tiempo posible. No porque quisiera ocultar la verdad, sino porque necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Jesús, porque ya no había duda de quién era, visitaba la habitación cada tarde. A veces hablaba largo rato con Amir, quien escuchaba con la fascinación pura de un niño de 8 años conociendo a su héroe favorito. Otras veces simplemente se sentaba en silencio, su presencia llenando la habitación con una paz que Rashid nunca había experimentado. ¿Por qué vienes con esa apariencia?, preguntó Rashid una tarde mientras Amir dormía su siesta. ¿Por qué no con gloria y poder? ¿Por qué vestido como un mendigo? Jesús sonrió con tristeza. Porque vine así la primera vez también. Nací en un establo, no en un palacio. Caminé descalzo por caminos polvorientos. Los poderosos me rechazaron, los pobres me recibieron. Nada ha cambiado, Rashid. Sigo eligiendo la humildad sobre la pompa. Pero podrías aparecer en las Naciones Unidas o en el Vaticano y ser adorado por unos y rechazado por otros. ¿Convertirme en una celebridad religiosa? Jesús negó con la cabeza. No, trabajo en lo secreto, 1 a 1, corazón por corazón,
como lo hice contigo. Rashid se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Aún no entiendo por qué yo, de todas las personas en el mundo que necesitan un milagro, ¿por qué desperdiciar uno en un ladrón y pecador como yo? No desperdicié nada. Los milagros nunca se desperdician cuando transforman vidas, y tu transformación enviará ondas que alcanzarán a muchos más. ¿Cómo? Espera y verás. Esa noche, mientras Rashid dormía en el sofá junto a la cama de Amir, tuvo un sueño. Vio los rostros de los 40 hombres cuyo dinero había robado. Los vio jóvenes, trabajando bajo el sol despiadado de Amán, construyendo edificios con sus manos callosas. Los vio viejos, buscando en bolsillos vacíos el dinero de pensión que nunca llegaría. Vio a Khalil al-Rashid, de 74 años, rebuscando en basureros por comida. Vio a Yusef al-Khouri, de 68 años, sufriendo un ataque cardíaco en la calle porque no podía pagar su medicina. Vio a Mahmoud Halabi escribiendo una carta de despedida antes de colgarse de una viga en su casa vacía. Despertó gritando, bañado en sudor. Lo vi, jadeó. Dios mío, los vi. Sus caras, su sufrimiento. Jesús estaba sentado en la esquina de la habitación, aunque Rashid no lo había visto entrar. Ahora los conoces. Ya no son números en un libro de contabilidad. Son hombres reales, con familias reales, con dolor real. ¿Cómo puedo arreglar esto?, lloró Rashid. 3 de ellos están muertos. No puedo devolverles la vida. No puedes devolverles la vida, pero puedes honrar sus memorias cuidando de quienes dejaron atrás. A la mañana siguiente, Rashid hizo una llamada que nunca pensó que haría. Contactó a un investigador privado en Amán con una tarea específica: encontrar a las 40 familias. Todas, sin excepción. No importa cuánto cueste, le dijo al investigador. Encuentra a cada viuda, cada hijo, cada nieto. Necesito sus nombres, direcciones y situación actual. Y necesito la información en 2 semanas. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Rashid tomó otra decisión. Llamó a sus abogados en Dubái. Quiero que preparen documentos de transferencia de propiedad para mis 9 hoteles, les dijo. Hubo un silencio atónito del otro lado de la línea. Perdón, señor Al-Mahmoud, ¿transferencia a quién? A una fundación benéfica, una que aún no existe, pero que será creada específicamente para este propósito. Señor, esos son activos valorados en más de 2.000 millones de euros. ¿Está seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cuando colgó, Jesús estaba observándolo con aprobación. Cumplir una promesa hecha en burla requiere más coraje que cumplir una hecha en fe. Hice la promesa, dijo Rashid simplemente. Y aunque tú no la tomaras en serio, yo ahora sí. ¿Y qué harás después de esto?, preguntó Jesús. Los hoteles eran tu identidad. Sin ellos, ¿quién eres? La pregunta cortó profundo. Durante 27 años, Rashid había sido el magnate hotelero, el multimillonario, el rey del lujo. Sin los hoteles, ¿qué quedaba? No lo sé, admitió. Supongo que tendré que descubrirlo. Bien, porque solo cuando nos despojamos de lo que pensábamos que éramos, podemos convertirnos en lo que estamos destinados a ser. 2 semanas después, el investigador entregó su informe. Rashid lo leyó durante toda la noche, llorando, mientras conocía las historias devastadoras de las 40 familias. La viuda de Khalil vivía con sus 2 hijas en un apartamento de una habitación, sobreviviendo con trabajos de limpieza. Los 3 hijos de Yusef habían tenido que abandonar la escuela para trabajar. 2 estaban ahora en prisión por robo. La viuda de Mahmoud se había vuelto alcohólica, destruida por la culpa de no haber podido evitar el suicidio de su esposo. Las otras 37 familias tenían historias similares de lucha, pobreza y desesperación. 50 millones de euros, dijo Rashid cuando terminó de leer. Daré 50 millones de euros divididos entre las 40 familias. 1.250.000 euros para cada una. Es generoso, comentó Jesús.
pero el dinero solo no curará las heridas que has abierto. Lo sé, por eso iré personalmente a cada familia. Pediré perdón cara a cara, me arrodillaré si es necesario, y les diré la verdad completa. Algunos te escupirán, algunos te maldecirán, algunos tal vez incluso intenten matarte. Lo sé y lo mereceré. Incluso así lo harás, incluso así. Jesús colocó una mano sobre el hombro de Rashid. Entonces, verdaderamente has cambiado. El hombre que eras hace 3 semanas nunca habría arriesgado su orgullo de esta manera. La transferencia de los hoteles tomó 6 semanas de trámites legales complejos. Los abogados estaban horrorizados. Los banqueros intentaron declarar a Rashid mentalmente incompetente. Los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas incómodas, pero Rashid se mantuvo firme. Los hoteles irán a la Fundación de Restauración Al Mahmoud, declaró en una conferencia de prensa. Serán administrados por un consejo independiente de líderes benéficos, y todas las ganancias se destinarán a proyectos de ayuda humanitaria. ¿Por qué hacer esto?, preguntó un periodista. ¿Es por evasión de impuestos? Es por salvación, respondió Rashid simplemente. La mía. La noche que se firmaron los documentos finales, Jesús visitó a Rashid una última vez en el hotel donde se hospedaba temporalmente. Has cumplido tu promesa, dijo. Los 9 hoteles ya no son tuyos. Me siento vacío, admitió Rashid, como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Has perdido la parte falsa. Ahora puedes empezar a construir la verdadera. ¿Y qué será de los hoteles? Serán lo que debieron ser desde el principio, lugares de refugio y sanación. El Gran Al Mahmoud de Dubái se convertirá en un centro de rehabilitación para adictos. El Palazzo Al Mahmoud en Roma albergará a refugiados. El Royal Al Mahmoud en Londres será un hospital para pacientes terminales sin recursos. Rashid asintió, lágrimas rodando por su rostro. Es perfecto, es justo. ¿Y tú?, dijo Jesús, ¿qué harás ahora? Primero, visitaré a las 40 familias. Luego, no sé, supongo que tendré que trabajar por primera vez en mi vida, realmente trabajar. Tengo una sugerencia. ¿Cuál? Tu hotel más lujoso, el Imperial Al Mahmoud en Ginebra, el que todavía no he asignado. Considéralo convertirlo en algo especial. ¿Qué? Un hospital pediátrico gratuito, para niños cuyos padres no pueden pagar tratamiento, como Amir. La idea golpeó a Rashid como un relámpago de claridad perfecta. Sí, susurró. Sí, eso es perfecto, pero ¿cómo lo financiaré si ya no tengo los hoteles? Tienes otras inversiones, acciones, bonos, propiedades residenciales. Usa esas. Las usaré todas si es necesario. Jesús sonrió. No será necesario. Cuando das con corazón generoso, siempre hay suficiente. Extendió su mano hacia Rashid. Nuestra parte del trato está completa. Te sané a tu hijo. Tú me diste tus hoteles, pero nuestra relación no termina aquí. ¿Volverás?, preguntó Rashid con esperanza. Siempre estoy aquí. No necesito aparecer físicamente para estar presente. Cada vez que alimentes a un hambriento, cada vez que visites a un prisionero, cada vez que enjugues las lágrimas de un huérfano, me verás allí. No sé si seré suficientemente fuerte. Nadie lo es. Por eso nunca caminas solo. Y con esas palabras, Jesús se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Pero Rashid sabía, con una certeza más profunda que cualquier conocimiento, que realmente nunca había estado solo. Aquí viene mi pregunta incómoda para ti. Si perdieras todo mañana, tu casa, tu dinero, tu estatus, ¿quién serías? ¿Tu identidad está en lo que tienes o en quién eres? Porque la verdadera riqueza no está en el banco. Comenta, ¿qué es lo que más miedo te da perder? Hablemos de verdad. 5 años después, Rashid Al Mahmoud, ahora de 57 años, se despertó en un apartamento modesto de 2 habitaciones en las afueras de Ginebra. No era el penthouse de lujo al que estaba acostumbrado, pero las paredes contenían fotografías que valían más que todo el oro del mundo. Amir graduándose de la escuela secundaria con honores,
Amir trabajando como voluntario en el hospital pediátrico, Amir sonriendo junto a niños que él había ayudado a sanar, porque Amir, ahora de 13 años, había dedicado su vida a seguir los pasos del hombre que lo había sanado. Estudiaba medicina con una dedicación que asombraba a sus profesores. Cada fin de semana trabajaba como voluntario en el hospital pediátrico Al-Mahmoud, el antiguo Imperial Hotel convertido en un faro de esperanza para niños enfermos. Rashid se vistió con ropa simple, pantalones de algodón, camisa blanca, zapatos cómodos y desayunó café y pan tostado. Había vendido casi todas sus posesiones de lujo. Los Rolex habían sido reemplazados por un reloj Casio de 30 euros. Los trajes de Armani habían dado paso a ropa práctica y duradera. Vivía con una pensión modesta que se había asignado a sí mismo antes de transferir sus activos. 50.000 euros al año, suficiente para vivir cómodamente, pero sin excesos. El resto, todo el resto, iba a la fundación benéfica. Mientras conducía su Toyota usado hacia la reunión matutina, pensó en los últimos 5 años. No habían sido fáciles. La primera familia que visitó, la viuda de Khalil al-Rashid, le había escupido en la cara. Su hija mayor lo había abofeteado tan fuerte que le dejó marca durante días. Habían rechazado su dinero inicialmente, llamándolo dinero de sangre. Rashid se arrodilló en el suelo de su humilde apartamento y lloró. «No puedo devolver a tu esposo», había dicho. «No puedo borrar 27 años de sufrimiento. Solo puedo ofrecerte esto, la verdad completa de lo que hice, mi arrepentimiento sincero y una compensación que nunca será suficiente, pero que es todo lo que tengo». Había tomado 3 visitas más antes de que la viuda finalmente aceptara el dinero, y cuando lo hizo, algo milagroso sucedió. Lo perdonó. «Mi esposo era un hombre de fe», le dijo con lágrimas en los ojos. «Si estuviera aquí, te diría que Dios perdona a quien se arrepiente de verdad. ¿Cómo puedo yo hacer menos?». La historia se repitió, con variaciones, en 39 familias más. Algunos lo perdonaron rápidamente, otros tardaron años. 2 familias nunca lo perdonaron, pero aceptaron el dinero por necesidad. Una de esas visitas permanecería grabada en la memoria de Rashid hasta su último día. Fue con la familia de Youssef al-Khoury, el hombre que había muerto de un ataque cardíaco en la calle por no poder pagar su medicina. Su hijo mayor, Omar, tenía ahora 42 años y acababa de salir de prisión después de cumplir 18 años por robo a mano armada. Rashid lo encontró trabajando como mecánico en un taller deteriorado en las afueras de Amán. Omar tenía las manos manchadas de grasa y los ojos endurecidos por años de amargura. «Tú», escupió Omar cuando vio a Rashid, «tú eres la razón por la que mi padre murió. Tú eres la razón por la que mi hermana tuvo que venderse en las calles. Tú eres la razón por la que pasé 18 años en una celda del tamaño de un armario». Rashid no se defendió. Simplemente escuchó mientras Omar descargaba 27 años de ira acumulada. «Robé porque teníamos hambre. Hambre real, ¿entiendes? No el tipo de hambre que sientes cuando te saltas el almuerzo en tu hotel de lujo. El tipo de hambre que te hace rebuscar en basureros. El tipo de hambre que hace que un niño de 14 años entre a una tienda con un cuchillo oxidado porque sus hermanos pequeños llevan 3 días sin comer». Las lágrimas rodaban por el rostro de Rashid, pero dejó que Omar continuara. «Mi padre murió en mis brazos», continuó Omar, su voz quebrándose. «En la acera, frente a una farmacia. Había entrado a pedir sus medicinas para el corazón. El farmacéutico le dijo que costaban 80 dinares. Mi padre tenía 12. Le rogó, le suplicó, le prometió pagar después. El farmacéutico se negó. Mi padre salió, se sentó en la acera y yo vi cómo la vida se apagaba en sus ojos. Tenía 15 años y mientras lo sostenía, lo único que pensaba era: su pensión debería haber cubierto esto. ¿Dónde está su pensión?». Rashid se arrodilló frente a Omar,
con su traje cubierto del polvo del taller. «Yo robé la pensión de tu padre», dijo con voz clara. «Yo soy responsable de cada momento de sufrimiento que viviste. No tengo excusas, no tengo justificaciones. Solo tengo esto: 1.250.000 euros como restitución, más un préstamo sin intereses si quieres abrir tu propio taller, más mi compromiso de pagar la educación completa de tus hijos si los tienes o tendrás». Omar lo miró con ojos llenos de confusión y rabia. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Después de 27 años? Porque hace 5 años alguien me mostró quién era realmente, y no pude vivir conmigo mismo sin intentar arreglar lo que había destruido. No puedes arreglar 18 años de prisión. No puedes arreglar la prostitución de mi hermana. No puedes arreglar que mi padre murió creyendo que había fracasado como proveedor. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida cargando con ese peso. Pero puedo intentar que el futuro sea diferente del pasado». Omar guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, con voz ronca dijo: «Acepto tu dinero, no porque te perdone, sino porque tengo una hija de 3 años que merece una vida mejor que la que yo tuve». Rashid asintió, entendiendo que algunos perdones tardan generaciones en llegar. La conversación terminó, pero 6 meses después, Omar apareció en el hospital pediátrico Al-Mahmoud en Ginebra. Traía a su hija, Laila, nombrada así en honor a la difunta esposa de Rashid, que necesitaba una cirugía cardíaca compleja. «Escuché que aquí tratan niños gratis», dijo Omar evitando los ojos de Rashid, «y que tienen los mejores cirujanos de Europa». «Así es», respondió Rashid suavemente, «y tu hija recibirá el mejor cuidado posible». La cirugía fue exitosa, y mientras Rashid sostenía a la pequeña Laila en sus brazos después de la operación, vio lágrimas en los ojos de Omar. «Gracias», susurró Omar, y tal vez algún día pueda perdonarte. Hoy no, pero algún día». «Ese algún día es suficiente», respondió Rashid. «Es más de lo que merezco». Rashid no las presionó. El perdón no podía comprarse ni exigirse, solo podía recibirse como regalo. El proceso completo de visitar a las 40 familias tomó 3 años. 3 años de viajes, lágrimas, confrontaciones y reconciliaciones. Al final, había distribuido 50 millones de euros entre las 40 familias. Pero algo extraordinario sucedió. Muchas de esas familias, transformadas por la repentina riqueza, comenzaron a hacer obras benéficas propias. Los hijos de Youssef, liberados de la prisión y rehabilitados, abrieron un centro comunitario en Amán para jóvenes en riesgo. La viuda de Khalil fundó un comedor de beneficencia. La familia de Mahmoud estableció una línea directa de prevención de suicidios. El dinero robado, devuelto con intereses, se multiplicó en bendiciones que tocaron miles de vidas. Rashid llegó al hospital pediátrico Al-Mahmoud y estacionó en su lugar reservado, no porque fuera el fundador, sino porque trabajaba allí como administrador a tiempo completo. Su salario era modesto, 35.000 euros al año, lo mismo que ganaba cualquier administrador de nivel medio. «Buenos días, señor Rashid», lo saludó la enfermera María, una colombiana que había trabajado en uno de sus antiguos hoteles y ahora lideraba el departamento de oncología infantil. «Buenos días, María. ¿Cómo estuvo la noche?» «Difícil. Perdimos a la pequeña Sofía, cáncer de páncreas. Solo tenía 7 años». Rashid cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar de cada pérdida. ¿Estuvieron sus padres con ella? Hasta el final. Le cantaron su canción favorita mientras se dormía. Gracias a Dios por eso. Cada muerte de un niño en el hospital era una herida en el alma de Rashid, pero había aprendido que el sufrimiento no siempre podía evitarse, solo podía acompañarse con amor y dignidad. El hospital había tratado a 6.328 niños en 5 años. 4.512 habían sanado completamente. 1.423 todavía luchaban contra enfermedades crónicas. 393 habían fallecido.
Rashid conocía cada uno de esos 393 nombres. Los tenía escritos en un cuaderno que guardaba en su escritorio. Cada noche, antes de irse a casa, oraba por sus familias. No porque creyera que podía cambiar el pasado, sino porque el amor, incluso por aquellos que ya partieron, nunca es desperdiciado. Entró a su oficina, un espacio pequeño con escritorio metal, archivador y una ventana que daba al jardín donde los niños jugaban. No había cuadros caros ni muebles de diseñador, solo fotografías de niños que habían sido tratados en el hospital. Algunos sonreían, algunos habían muerto. Rashid los recordaba a todos. A las 10 de la mañana tuvo una reunión con el Consejo de la Fundación de Restauración Al-Mahmoud. 9 personas, líderes benéficos, médicos, teólogos, que administraban los antiguos hoteles. El Grand Al-Mahmoud de Dubái reporta 1.237 adictos rehabilitados este año, informó la presidenta del Consejo, una monja católica de 68 años, llamada Hermana Teresa. Tasa de éxito a largo plazo del 62%. El Palazzo Al-Mahmoud en Roma ha albergado a 3.500 refugiados, continuó otro miembro. Hemos ayudado a 820 a obtener estatus legal y empleo permanente. El Royal Al-Mahmoud en Londres ha tratado a 943 pacientes terminales en cuidados paliativos gratuitos, añadió un tercero. El 98% murieron rodeados de familia, con dignidad y sin dolor. Las cifras continuaron. Hotel tras hotel transformado de templo de lujo en refugio de esperanza. Rashid escuchaba con lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. 32.000 vidas tocadas directamente este año, resumió Hermana Teresa. Y eso sin contar los efectos indirectos, familias restauradas, niños que permanecieron en escuela, personas que evitaron la calle o el crimen. Es más de lo que jamás soñé, susurró Rashid. Es el fruto de su restitución, dijo la hermana con gentileza. La Biblia dice que quien siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Usted sembró lágrimas de arrepentimiento genuino. Esta cosecha es la respuesta de Dios. Después de la reunión, Rashid caminó por los pasillos del hospital. Se detuvo en la habitación donde Amir trabajaba como voluntario, leyendo cuentos a niños con cáncer. Y el león y el cordero finalmente fueron amigos. Leía Amir a 3 niños que escuchaban fascinados, porque el amor es más fuerte que el miedo. Uno de los niños, un pequeño de 6 años llamado Hassan, con leucemia en etapa avanzada, levantó la mano. Amir preguntó con voz débil, ¿tú crees que Jesús todavía hace milagros? Amir miró a su padre parado en el umbral de la puerta, y sus ojos se llenaron de comprensión profunda. Sé que los hace, Hassan. Yo mismo fui uno de esos milagros. Estuve en coma durante 6 meses, y los doctores dijeron que nunca despertaría, pero Jesús me sanó. ¿Cómo lo sabes que fue Jesús?, preguntó otra niña, Fátima, de 7 años. Porque lo vi, respondió Amir simplemente. Cuando estaba en el coma, él estuvo conmigo en la oscuridad. Me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo. Y cuando desperté, él estaba allí, en mi habitación del hospital. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos. ¿Y cómo era?, preguntó Hassan. Amable, muy amable. Vestía ropa simple, como un hombre pobre, pero sus ojos tenían algo especial, como si pudieran ver dentro de tu corazón y amarte de todos modos. ¿Crees que me sanará a mí también?, preguntó Hassan, su voz llena de esperanza frágil. Amir tomó la pequeña mano del niño entre las suyas. No sé qué sanación tiene planeada para ti, Hassan. A veces sana nuestros cuerpos, a veces sana nuestros corazones, a veces nos lleva a casa con él, y esa es la sanación definitiva. Pero sé esto con certeza, él te ama y nunca estás solo. Rashid tuvo que alejarse de la puerta, abrumado por la sabiduría que salía de la boca de su hijo de 13 años.
Amir no solo había sido físicamente restaurado, había sido espiritualmente iluminado de una manera que raramente se ve incluso en adultos. Vio a su hijo, brillante, compasivo, dedicado, y pensó en el hombre que había sido 5 años atrás. Arrogante, cruel, vacío detrás de toda su riqueza. Ese hombre había muerto el día que Jesús le reveló la verdad. Y este nuevo hombre, humilde, generoso, lleno de propósito, había nacido de las cenizas. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Ginebra, Rashid subió a la azotea del hospital. Era su lugar de oración diaria, donde se encontraba con Dios sin pretensiones ni máscaras. «Gracias», susurró, mirando el cielo color naranja y púrpura. «Gracias por romperme. Gracias por revelar mi fealdad. Gracias por no darme lo que merecía, sino lo que necesitaba». «¿Y qué era lo que necesitabas?», preguntó una voz familiar. Rashid se volvió. Jesús estaba allí, vestido exactamente como 5 años atrás. Túnica blanca gastada, sandalias desgastadas, rostro sereno. «Necesitaba perder todo para encontrarlo todo», respondió Rashid sin sorpresa. «Sabía que volverías. Nunca me fui. Solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo». «¿Por qué ahora?». «Porque tu transformación está completa, y quiero que oigas algo». Jesús extendió su mano hacia el hospital debajo de ellos. «¿Ves este edificio? Hace 5 años era un templo de vanidad, donde los ricos venían a desperdiciar dinero en lujos innecesarios. Hoy es un templo de sanación, donde los pobres reciben esperanza gratuita. ¿Sabes cuántos niños han sido salvados aquí? El informe dice 6.328 tratados, 4.512 sanados completamente», respondió Rashid. 4.512 vidas que continuarán, tendrán familias, harán contribuciones al mundo, multiplicado por décadas de impacto. Y los 393 que fallecieron, no pienses que sus vidas fueron desperdiciadas. Murieron con dignidad, rodeados de amor, sin dolor. Sus familias fueron cuidadas. Eso también es un milagro. No fue inversión, fue restitución. Para ti sí, pero para mí fue inversión en el reino, y el retorno es eterno». Jesús se acercó y puso su mano sobre el hombro de Rashid, exactamente como había hecho 5 años atrás. «Te hice una promesa aquel día en el hospital. ¿La recuerdas? Dijiste que si sanabas a mi hijo, yo te daría mis 9 hoteles. Y lo hiciste. Y yo cumplí». «No, esa no era la promesa importante. La verdadera promesa fue otra». «¿Cuál?». «Ahora eres verdaderamente rico». Rashid miró a Jesús con confusión. «Pero ya no soy rico. Vivo con 50.000 euros al año. Conduzco un Toyota usado. Mi apartamento tiene 2 habitaciones». Jesús sonrió con ternura infinita. «Y sin embargo, eres el hombre más rico que conozco. Rico en paz, rico en propósito, rico en relaciones restauradas, rico en el amor de tu hijo que te admira no por tu dinero, sino por tu carácter, rico en el respeto de miles de personas cuyas vidas has tocado». Señaló hacia el horizonte, donde las luces de Ginebra comenzaban a encenderse. «Hace 5 años poseías 2.000 millones de euros y estabas espiritualmente en bancarrota. Hoy posees 50.000 euros y eres millonario en las monedas que importan en la eternidad». Entonces, ¿la promesa se cumplió? Completamente. Perdiste 9 hoteles, pero ganaste tu alma, y esa fue siempre la mejor parte del trato. Rashid sintió lágrimas corriendo por su rostro otra vez, pero estas eran diferentes, no de dolor ni arrepentimiento, sino de gratitud pura y completa. «¿Qué sigue para mí?», preguntó. «He hecho restitución a las 40 familias, he convertido los hoteles en centros de beneficencia, he vivido humildemente durante 5 años. ¿Qué más quieres que haga? Sigue haciendo lo que estás haciendo. Despiértate cada día y busca a alguien que ayudar, alguien que bendecir, alguien a quien mostrar la misericordia que se te mostró a ti. Eso es todo. Eso es todo. Y es todo lo que siempre pedí de cualquiera. Amar a Dios, amar al prójimo, vivir con integridad. Tú lo estás haciendo.
Continúa. ¿Y Amir? ¿Qué será de él? Amir será un sanador, como su nombre significa en árabe. Salvará cientos de vidas en su carrera. Y cuando sea viejo y cuente la historia de cómo casi murió a los 8 años, pero fue salvado milagrosamente, inspirará a miles más. Jesús hizo una pausa, y su expresión se volvió más seria. Pero quiero advertirte algo, Rashid. Amir enfrentará pruebas. A los 25 años perderá a un paciente, un niño de 4 años, y cuestionará todo. Cuestionará a Dios, cuestionará la medicina, cuestionará si realmente puede hacer la diferencia. Será su valle oscuro. ¿Qué debo hacer cuando eso suceda? Para entonces ya no estarás aquí en la tierra, pero tus palabras sí, tus cartas sí, tus ejemplos sí. Escribe para él. Deja testimonio de tu transformación, para que cuando llegue su momento de oscuridad, tenga la luz de tu experiencia guiándolo. Rashid asintió, grabando estas palabras en su corazón. Lo haré, comenzaré esta misma noche. ¿Me verás de nuevo? ¿O fue esta la última vez? Jesús comenzó a alejarse, su forma volviéndose ligeramente translúcida bajo la luz del atardecer. Ya te lo dije hace 5 años. Siempre estoy aquí, en cada niño que sanas, en cada familia que restauras, en cada lágrima de arrepentimiento que derramas. No necesito aparecer físicamente para estar presente, pero, Rashid al-Mahmud, antes eras un ladrón, ahora eres un mayordomo, antes eras un constructor de imperios, ahora eres un constructor de vidas, has pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y esa transformación es el milagro mayor que cualquier sanación física. Gracias, susurró Rashid, por todo, por romperme, por reconstruirme, por no abandonarme incluso cuando te rechazaba con mi arrogancia. Nunca abandono a mis ovejas, ni siquiera a las que se alejan más, especialmente a esas, y con esas palabras finales, Jesús se desvaneció completamente, dejando a Rashid solo en la azotea, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer. Pero Rashid no se sintió solo, porque finalmente entendía la verdad que Jesús había intentado enseñarle desde el principio. La verdadera riqueza nunca estuvo en los 9 hoteles de lujo. Nunca estuvo en los 2.000 millones de euros. Nunca estuvo en el reconocimiento del mundo o el poder que su nombre comandaba. La verdadera riqueza estaba en un corazón transformado, en una conciencia limpia, en el privilegio de servir a otros, en el amor de un hijo que te admira por las razones correctas, en la paz que viene de vivir con integridad. Y esa riqueza, la única que realmente importaba, nadie podía quitársela jamás. Esa noche, Rashid comenzó a escribir. Llenó páginas y páginas con la historia completa de su transformación. No omitió nada, ni sus crímenes, ni su arrogancia, ni su encuentro sobrenatural con Cristo. Escribió sobre cada visita a las 40 familias, cada lágrima derramada, cada momento de vergüenza y redención. Escribió específicamente para Amir, sabiendo que algún día, en el momento exacto que Dios dispusiera, su hijo necesitaría estas palabras. Hijo mío, escribió en la introducción, si estás leyendo esto, probablemente estoy muerto. Y probablemente estás atravesando un valle oscuro que te hace cuestionar todo lo que creías sobre Dios, sobre la bondad, sobre el propósito de la vida. Quiero que sepas algo. Yo también pasé por ese valle, y lo que encontré en la oscuridad no fue ausencia de Dios, sino su presencia más íntima, porque es en los lugares rotos donde Dios hace su mejor trabajo de reconstrucción. Durante los siguientes 2 años, Rashid trabajó en ese manuscrito cada noche. Lo llamó De ladrón a mayordomo, el testimonio de un hombre quebrantado y restaurado. Cuando finalmente lo terminó, tenía 342 páginas. Lo guardó en una caja fuerte con instrucciones de que fuera entregado a Amir en su 25º cumpleaños, junto con cartas personales para momentos específicos, para leer cuando dudes de tu vocación, para leer cuando pierdas tu primer paciente,
para leer cuando consideres rendirte, para leer cuando te enamores, para leer cuando tengas tu primer hijo. 22 cartas en total, 22 faros de luz para guiar a su hijo a través de las tormentas que inevitablemente llegarían. 10 años después de aquel encuentro en la azotea, Rashid al-Mahmud murió pacíficamente en su sueño a los 67 años. Su funeral fue sencillo, pero asistieron más de 2000 personas. Familias que había ayudado, niños que había sanado, voluntarios que había inspirado. Entre los asistentes estaban Omar al-Khoury y su hija Laila, ahora de 8 años y completamente sana. Estaba la viuda de Khalil, quien había usado su compensación para alimentar a más de 15.000 personas a través de su comedor. Estaban los hijos rehabilitados de Youssef, cuyo centro comunitario había salvado a 300 jóvenes de las calles. Estaban también representantes de los 9 hoteles transformados, el director del Centro de Rehabilitación de Dubái, la coordinadora del Refugio de Refugiados en Roma, el capellán del Hospicio de Londres. Cada uno traía historias de vidas transformadas por la decisión de un hombre de entregar su imperio. Amir, ahora de 23 años y estudiante de medicina de último año, pronunció el elogio. Mi padre me salvó cuando tenía 8 años, no solo al buscar mi sanación física, sino al transformarse en el tipo de hombre que valía la pena tener como padre. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la restitución es posible, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Antes de morir me contó una historia. Dijo que hace 20 años le prometió sus 9 hoteles a un médico humilde si sanaba a su hijo moribundo. El médico lo hizo, y mi padre cumplió su promesa. Pero el verdadero milagro no fue mi sanación, fue la de él. Mi padre decía que perdió un imperio, pero ganó su alma. Y ahora que está con el médico que lo sanó, el único que realmente puede sanar, sé que finalmente está verdaderamente completamente rico. Entre los asistentes al funeral, una figura vestida de blanco simple observaba desde atrás. Nadie notó cuando llegó, nadie notó cuando se fue, pero mientras el ataúd de Rashid era bajado a la tierra, esa figura susurró palabras que solo el viento escuchó. Bien hecho, buen siervo y fiel, entraste en mi gozo, y los 9 hoteles que me diste están ahora transformados en tesoros en el cielo, donde ni polilla ni herrumbre los destruirán jamás. Y en ese momento, mientras Ginebra lloraba la partida de un hombre que había pasado de ladrón a santo, el cielo celebraba la llegada de un hijo pródigo que finalmente había encontrado el camino a casa. 2 años después, Amir cumplió 25 años. Ese día recibió la caja fuerte de su padre. Dentro encontró el manuscrito y las 22 cartas. Acababa de perder a su primer paciente, un niño de 4 años llamado Daniel, exactamente como Jesús había profetizado. Amir estaba destrozado, cuestionando si realmente debía ser médico, si realmente podía hacer la diferencia. Abrió la carta marcada, para leer cuando pierdas tu primer paciente. Hijo mío, leyó con lágrimas cayendo sobre el papel. Si estás leyendo esto, acabas de experimentar una de las agonías más profundas que un sanador puede enfrentar, la impotencia ante la muerte. Quiero que sepas que no estás solo en este dolor. Yo también lo sentí cuando perdí mi primer paciente, aunque mi caso fue diferente. Perdí a Khalil al-Rashid, no porque intentara salvarlo y fracasara, sino porque ni siquiera intenté. Lo dejé morir en las calles por mi egoísmo. Tú perdiste a Daniel a pesar de hacer todo bien. Yo perdí a Khalil precisamente porque hice todo mal. Y sin embargo, ambas pérdidas nos enseñan la misma lección. No somos Dios. No controlamos la vida y la muerte. Solo somos llamados a amar, a servir y a confiar. El niño que perdiste, Daniel, recibió algo precioso en sus últimos días. Tu amor, tu cuidado, tu presencia. Murió con dignidad, sin dolor, rodeado de gente que lo amaba. Eso no es fracaso, hijo mío.
Eso es éxito en las métricas que realmente importan. Llora tu pérdida, honra tu dolor, pero no dejes que te defina, porque hay otros niños esperando, niños que vivirán porque tú no te rendiste. Y Daniel, donde quiera que esté ahora, no querría que abandonaras tu llamado por él. Te amo. Y estoy orgulloso de ti, no por tus éxitos, sino por tu disposición a amar, incluso cuando amor significa pérdida. Tu padre, desde el otro lado del velo. Amir leyó la carta 3 veces, llorando cada vez, y cuando terminó, supo, con la misma certeza que su padre había conocido en aquella azotea hace años, que no estaba solo, que nunca había estado solo, y que nunca lo estaría. Se secó las lágrimas, guardó la carta en su corazón y regresó al hospital. Había otros niños esperando, y él, como su padre antes que él, había aprendido que la verdadera riqueza no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en propósito. Una última pregunta para ti, amigo que me has acompañado hasta el final de esta historia. Si Jesús apareciera hoy en tu vida vestido como un mendigo, ¿lo reconocerías? ¿O lo despreciarías como Rashid inicialmente lo hizo? Porque Él sigue viniendo a nosotros en los pobres, en los enfermos, en los necesitados. La pregunta no es si Él está presente, sino si nosotros estamos prestando atención. Déjame tu comentario más honesto. ¿Qué tesoro necesitas soltar para ganar tu alma? ¿Qué imperio falso estás construyendo que Dios quiere derribar para darte algo mejor? No tengas miedo de la respuesta. El camino de la transformación siempre comienza con la verdad. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque en algún lugar hay un Rashid al-Mahmoud que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la misericordia es real, que el perdón es posible y que el médico que sana almas todavía hace visitas a domicilio, si tenemos el coraje de abrir la puerta cuando toca. Que Dios bendiga tu camino y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das, no en lo que posees, sino en a quién amas, no en cómo empiezas, sino en cómo terminas. Amén.